psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She'll make you. Hola meninos, ¿cómo van? Bienvenidos. Bueno, de antemano pedirles disculpas si me ven con esto en la mano. Estamos estrenando micrófono y no me termino de acoplar o acostumbrar a él, pero bueno, todo sea por mejorar un poco el tema del audio, que como saben estoy tratando de adaptarme a cómo hacer que los videos se escuchen un poco mejor y el audio de la cámara no me generaba eso, ¿vale? Pues nada, como vieron en la miniatura, hoy vamos a hablar de un tema que mientras lo hacía o mientras creaba todo cuando creaba la miniatura y armaba este video, algo dentro de mí decía, suena ridículo en pleno siglo XXI crear este tipo de videos como de contenido de soy gay, que se siente ser gay, no sé, ¿me entiendes? Todo este tipo de preguntas que te hacen que suenan un poco ridículo, pero están en medios como mis redes sociales, mis amistades más cercanas, siempre me hacen este tipo de preguntas y aunque me parecen a veces un poco irrisorias o un poco graciosas, o quizás algo ridículo, me las hacen a diario. Entonces quise como hacer una saga de videos con esta temática LGBT, como de las preguntas más frecuentes, como de cómo enfrenté mi condición frente a mi familia, frente a la sociedad, o el tema de los ex. Me han hecho mucho sobre preguntas como, no sé, cómo me va con aplicaciones como el famoso Grindr o entre otras, ¿ok? Entonces vamos a tratar de hacer unos cuantos videos o una saga de videos, también obviamente ayudado con que ustedes escriban y opinen. Total, ustedes saben que la final de este vlog ni siquiera es y nunca se ha pensado como por ni ser youtuber, ni ser famoso, ni tener likes. A la final es como, suena un poco cursi esto que voy a decir, pero yo creo que si mis videos te transmiten un mensaje y llegan así sea a una sola persona que esté atravesando circunstancias que quizás yo viví o que yo atravesé, para mí eso vale. Hasta ahí eso me va a llenar mucho, ¿ok? Entonces para ellos o para ese tipo de casos puntualmente está creado mi blog. Y bueno, pues como les dije, hay muchas preguntas alrededor del tema de mi condición y quise como organizarlas porque aún hoy en día hay personas que ven a las personas gay como, no sé, como alguien tan extraño y te hacen una serie de preguntas y siento, o yo siempre lo he asociado como que te ven como ese tipo de personas que te dicen comentarios como, eres gay, yo también tengo un amigo gay, te lo voy a presentar porque como son gays quizás se gusten y tú te quedas como, ok, esto suena muy raro, ¿me entiendes? Es como, te da la impresión de como cuando tú tienes un perro, no sé, raza Yorkshire y le dices a alguien, tienes también un perro de esa misma raza, yo también, presentémoslo, seguro se van a caer bien y van a tener cachorritos, algo así, y así se siente. ¿Por qué creer que el hecho de presentar a dos personas gay necesariamente se tienen que gustar o se tienen que emparentar? Uno no va por la vida diciéndole, eres heterosexual, eres mujer, yo tengo un amigo heterosexual, hombre, te lo voy a presentar porque seguramente se van a gustar. ¿Me entiendes? Es un tema de uno no va por la vida y hay personas así. Entonces, a ese tipo de personas me refiero, son ese tipo de personas que hoy en día todavía ven todo esto de la homosexualidad como ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué come un gay? ¿Cómo vive un gay? Y son preguntas absurdas, pero uno dice, bueno, las hay. Entonces vamos a empezar este video un poco hablando de
de mi apertura a mi condición, o el admitir mi condición a mis seres más cercanos, en este caso mi familia. Y voy a dividir este video en dos partes. Lo vamos a dividir en cómo se lo dije a mi mamá y cómo se lo dije a mi papá, porque más adelante podrán ver que fueron situaciones muy distintas la una de la otra, en momentos distintos, porque ellos son personas distintas y repercutió de manera muy distinta, ¿ok? Tanto el uno como el otro. Entonces en eso voy a dividir un poco el video. En primera parte debemos hablar, o debemos irnos un poco al pasado y aclarar algo. Estas preguntas surgen también en parte por personas que me ven y me dicen: Gato, yo noto que eres una persona muy segura de ti mismo, o como muy empoderada, quizás a muchos no les gusta esta frase, pero digámoslo así, en tu condición, respetas tu condición, tienes muy clara tu condición gay y te notas muy seguro de esto. ¿Cómo afrontaste esto frente a tu familia, frente a los tuyos? ¿Cómo decidiste contar esto a la sociedad? ¿Cómo te enfrentaste a decirle al mundo: mírenme, soy así? Y debo aclarar que en sus inicios, esto que ven hoy en día de Gato como una persona un poco más segura, digámoslo así, no fue tan así. Gato es el resultado de muchas experiencias y de seguridades que van saliendo a raíz de vivencias, ¿ok? Entonces, si nos tenemos que ir un poco al pasado, debo decir que, bueno, yo vengo de una ciudad costera. Para los que son de Colombia, yo soy de Barranquilla, que es una ciudad en costa. Y para los que no son de Colombia, me entenderán un poco que normalmente las ciudades en costa, al igual que son más cálidas en cuanto a clima, son muy latinas, son muy pasionales. Normalmente los hombres de estas culturas son un poco más machistas, son de culturas muy arraigadas, un poco con la mente más cerrada a ciertas cosas. En este caso puntual, son muy machistas. Entonces, digamos que yo provengo, o yo soy el primogénito, por decirlo de alguna manera, el hijo mayor de un matrimonio entre una persona que no es de la costa, una mujer del interior, en mi caso pues santanderiana, o norte santanderiana, con un barranquillero de pura cepa, de estos machistas, de estos machos costeños con todo lo que eso acarrea, digámoslo así. Entonces, pues nada, yo llego para ser el hijo mayor, un hijo muy buscado. Mis papás se casaron y duraron 3 años de matrimonio sin poder tener hijos, y digamos que en esa búsqueda médica pudieron tener su primer hijo, y fue varón. Y como buen hombre barranquillero y como buen hombre en general, que su primer hijo sea varón es un motivo de orgullo. Yo pienso que los papás crean se hace una perspectiva de todo lo que quisieran o lo que esperarían para su hijo varón. Eso es normal, ¿no? Y desafortunadamente, y no solo con los varones, con las hembras también, yo pienso que los papás siempre, el peor error que tiene el ser humano es que crea expectativas, y cuando tiene hijos, ya desde que el niño nace lo tiene como proyectado o pensado para ciertas cosas. Y bueno, en mi caso, nací en una familia conservadora dentro de lo que cabe, con un papá muy machista, en una cultura muy machista. Viví muchos años en una ciudad como Barranquilla, que es una ciudad sumamente machista, en donde así, tal cual, como de azul para los niños, rosa para las niñas, esto no es de niños, esto sí es de niñas, ¿me entiendes? Todo era muy marcado. Y esto, digamos que pues nada, voy creciendo. Fui un niño muy introvertido toda mi vida, o hasta donde recuerdo de mi infancia. Aparte de ser gay, tendría yo algo que no sé, nací con
desafortunadamente con esta cualidad de, además de ser gay, de ser gordito. Entonces esto era como un combo que no era una muy buena fusión, porque ser gordito y ser gay desde pequeño era causal de mucho bullying y muchos altercados en los colegios, con mis amigos, motivo de burlas. Entonces me fue muy difícil. Fui un niño muy introvertido. Creo que siempre supe que había algo distinto en mí, en el sentido de que crecí con una sensibilidad. Me gustaban las artes, las cosas más delicadas. Entre jugar con niños y jugar con niñas siempre me fue más cómodo jugar con niñas, el trato con ellas. Entre mi mamá y mi papá me fue más cómodo el trato con mi mamá. ¿Me entiendes? Aparte que crecí en un matriarcado rodeado de tías y de familiares mujeres. Entonces veía más a las mujeres y sentía más clic con ellas. Entonces, digamos que, pues nada, crecí así, sabiendo que había algo distinto en mí, que me gustaban cosas distintas a lo que le podían gustar a mis compañeritos de mi misma edad, que les gustaría quizás el fútbol y ciertos planes. A mí me gustaban otras cosas. Pero hasta el momento no me preguntaba qué era. Sabía que había algo distinto en mí, pero no me cuestionaba. Conforme fui creciendo, yo creo que llega ese momento como de la pubertad, en donde tú empiezan a aflorar como los gustos de si te gustan o las niñas o los niños, y quizás se me hacían más atrayentes los niños. Y obviamente algo en ti sabe que eres diferente. Pues la sociedad te señala, te cuestiona, pero tú como niño creciendo en esta etapa, pues no sabes si estás, o sea, no te sabes definir, sabes que hay algo distinto, solo sabes que hay algo distinto. Y recuerdo, por eso es algo que siempre enmarco mucho, recuerdo un niño muy pequeño de edad que 10, 12 años, pidiendo mucho a Dios, porque crecí en una familia muy creyente y soy muy creyente, pidiéndole mucho a Dios por ser normal, o por encajar, o por no ser ese monstruo que la gente me hacía ver, dentro de la inocencia de ese niño que no sabía que era malo. Creía lo que la sociedad me decía, que yo era un niño anormal. Entonces creces con esos prejuicios, ¿me entiendes? Que son prejuicios que no tienes tú como niño, son prejuicios que la sociedad te crea, ¿vale? Entonces, pues nada, fui creciendo. Recuerdo una etapa en la que sí le pedía mucho a Dios ser normal, y poder enorgullecer a mi familia y no decepcionar, en fin. Luego pasó esa etapa, luego como que cada vez me fui como acomodando más al ser distinto, al que me gusten ciertas cosas, a la sensibilidad, y lo acepté, y así me aferré mucho a las artes, a la lectura. Entonces eso me fue creando un carácter y una personalidad, digámoslo de esa manera. Pasan muchos años y digamos que ya algo dentro de mí ya lo asimilaba como algo muy normal, como soy distinto, y sí, quizás soy esto que la sociedad dice, gay, homosexual, marica, no sé, y como que lo asimilas y dices, bueno, sí, soy esto, lo asimilo para mí. Pero entonces luego viene esta pregunta, y es, ahora cómo se lo hago saber a mi entorno, o debo hacerlo saber, o es obligación, no es obligación, es algo muy mío. No sabes cómo manejar esta información, o qué debes hacer, si debo ocultarlo o demostrarlo, o coartarme, ¿me entiendes? Y ahí yo pienso que en esa discusión surgen muchos que a determinada edad tienen novia, o algunos llegan y se casan y por ocultar, o quieren vivir una realidad que no es la de ellos. En mi caso, en medio de este cuestionamiento, preferí como ser auténtico. Creo que ese siempre ha sido mi premisa, ser auténtico y ser fiel a mis gustos, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gustaría, y es lo que siempre al final prima en mí.
en ese orden yo pienso que es cuando digo, esto soy, no me gustan las niñas, pues no voy a tener una novia porque no me gustan las niñas. Si me gustase, lo haría, y no por demostrar a mis papás o a mi familia, sino porque me gusta. Pero como no me gustaba, no lo manejé así. Eh, Fui creciendo, teniendo muy claro el concepto de homosexualidad en mí, pero no sabía en qué momento lo quería hacer saber. Si bien nunca fue algo secreto para mi familia y para la gente que me rodeaba, porque como les digo, siempre dejé ver esa sensibilidad en mí, esa delicadeza. Entonces no era como que, me veo muy heterosexual. Mucha gente lo sospechaba, pero no sabía en qué momento quería yo admitirlo, así como lo admitía yo mismo, admitírselo a mi papá, a mi mamá. No lo tenía claro, pero sabía que en algún momento lo quería hacer porque, y no porque fue la obligación, porque niños que me están oyendo, no es obligación, eso es como algo muy tuyo. O sea, son temas como, tú no le tienes por qué decir a nadie en qué momento pierdes tu virginidad, tú no tienes por qué admitir a nadie en tu religión, tus gustos, ¿me entiendes? Tus posiciones políticas, son cosas muy tuyas. Eso es tu verdad y tú sabrás cómo la manejas. Pero en mi caso, que era muy auténtico, había momentos en que quizás yo sabía que me iba a enfrentar a una familia o a un entorno que quería tratar de la manera más abierta y espontánea, y sabía que quería vivir mi vida de una manera muy transparente. No quería, por darles un ejemplo, no quería ver pasar un chico guapo y no poder decir qué guapo es ese chico porque tengo cosas que ocultar. ¿Me entiendes? No quería poder decir, me gusta esto, que sería femenino, porque tengo cosas que ocultar. Quería ser muy auténtico. Entonces, sabía que en algún momento me iba a enfrentar con esta realidad y lo tenía muy consciente. De eso lo tenía muy consciente. Y nada, yo pienso que fui trabajando en esa idea de cómo lo iba a afrontar para mi familia. Y nada, siempre tuve claro algo y siempre dije, cuando yo diga esto en mi familia, lo quiero decir de determinada manera. ¿Qué es determinada manera? Determinada manera era, yo sabía que cuando expusiera esto frente a mis papás, yo no quería imponer mi condición. Yo no quería exigir un derecho en mi familia y en los míos. Yo tenía claro que yo quería ganarme un puesto. Quería que lo que mis papás pensaran de mí o la opinión que ellos creían de mí no fuera el producto de una imposición. Es que me tienen que aceptar así, me tienen que entender, me tienen que aprobar. Lo quería hacer de otra manera, de una manera más de ganármelo. Ojo a esto, a ti, mi niño, que estás ahí oyendo esto. Este fue mi proceso. No quiero decir que todos tengan que ser así. Te estoy hablando desde mi proceso. Hay personas que manejan esto distinto. Yo te voy a hablar de cómo lo manejé yo. Para mí fue más fácil llegar y educar. Sí, educar. Suena raro la palabra educar a papá y a mamá, porque toda la vida hemos escuchado, nuestros padres nos educan, nuestros padres nos enseñan, pero mira, ningún papá nace sabiendo, ningún papá nace, ser papá es una carrera que se va aprendiendo en el camino, y ningún papá está preparado para ser papá, y así tenga 20 hijos, ningún hijo va a ser igual. Entonces cada hijo es una escuela. Entonces, y un hijo gay hace parte de esos tantos hijos distintos que puede tener un papá. Y entonces yo entendí que mis papás no estaban preparados para esta verdad o para esta condición de su hijo, que si bien hoy en día se dice que es algo muy normal, pero en el fondo no es tan normal. En el fondo sí es algo distinto a lo que se esperaría o a esas proyecciones que se hacen los papás para con un hijo. Entonces yo quise educar a papá y educar a mamá. ¿A qué le llamamos? Le puedo decir educar. Yo quise vivir, antes de decirle papá, mamá, soy esto, yo quise primero que ellos vieran
todos mis procesos, cómo era yo en mi escuela, cuando me gradué, luego me tocó laborar, luego, ¿me entiendes? Cómo me enfrentaba yo a la vida para en el momento que yo los sentara y les dijera esto, mira, soy así, pasa esto, es que esta es mi condición, ellos no tuvieran como que proyectar sus miedos debido a todo lo que se conoce del gremio. Suena cliché, pero desafortunadamente el gremio lo rodea un halo de mitos, algunos ciertos y otros no, que son promiscuos, que son libertinos, que, ¿me entiendes? Entonces, claro, cuando un papá sabe que tiene un hijo gay, lo primero que asocia va a ser promiscuo, libertino, enfermedades, en fin. Y no necesariamente tiene que ser así, porque libertinos, promiscuos, enfermedades y demás se ve tanto en el gremio gay como en una persona heterosexual. Sin embargo, el gremio lo tiene mucho más marcado. Entonces yo quise como prepararlos para eso y quizás me dediqué a desarrollarme laboralmente, a nivel colegio, a nivel de educación, todo esto, para que cuando ellos supieran, mira, soy así, ellos no tuvieran que decir, wow, es así, esto va a ser un problema. No, sino que dijeran, sí, tengo un hijo gay, pero es un buen hijo, es un buen hermano, es una buena persona, ¿me entiendes? Tiene principios, valores, y bueno, demostrándole que yo era una persona que podía tener virtudes y defectos como todo el mundo y que el ser gay es simplemente una característica más. O así lo visualicé, así creí que iba a ser. Entonces como que, bueno, en mi caso, como les digo, soy muy creyente y creo que Dios puso en mi camino este momento. Yo viví a nivel familiar, para los que me conocen, saben que mi papá cayó en una enfermedad, en un problema de salud, siendo yo muy jovencito, de una adolescencia, no sé, 18, y cuando él cae en esta enfermedad, a mí de cierta manera me toca tomar roles en mi familia un poco más de papá o de digamos como de cabeza de hogar, tomar responsabilidades que hasta el momento no había tenido. Entonces quizás eso me ayudó mucho, porque eso me dio, o me puso en un momento de mi familia como muy visible, como muy líder. Sin yo pretender serlo, eso me tocó, trabajar, mantener mi familia, ser un señor de casa de la noche a la mañana. Entonces digamos que fue el momento perfecto para mostrar todo esto que yo quería en el fondo que la gente viera, que ser gay es más que libertinaje y que desorden y que caos. Entonces como que la vida me fue llevando por todo esto. Pero bueno, para no enrollarnos, cuando ya consideré que todo esto había pasado, como les dije, lo voy a dividir en dos, como se lo dije a mi mamá y como se lo dije a mi papá. Si bien se lo dije primero a mi papá y después a mi mamá, se lo voy a contar inverso. ¿Por qué inverso? Ya después les entenderán por qué. En realidad primero se lo dije a mi papá, pero con mi papá fue como un proceso un poco más tedioso, que ahorita lo voy a explicar. Con mi mamá fue muy chistoso. Recuerdo que fue puntualmente un 31 de diciembre y estábamos en la tarde sentados los dos y estábamos como hablando de la organización de la cena de fin de año o de Nochevieja para algunos países, qué íbamos a hacer de comer, cómo íbamos a poner la mesa, bla 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 bla. Para ese entonces yo salía con un chico formalmente, ya teníamos un tiempo de estar saliendo. No era la primera persona con la que salía, pero ya se estaba volviendo algo muy formal y yo quería, no sé, yo sentía que ya era el momento como de no ocultarlo y no quería presentar a esta persona en mi familia como un amigo más, sino que quería que, no sé, que mi familia entendiera, esta persona hace parte de mi vida y estoy bien y estoy tranquilo con esta persona. Y dije, no sé, creo que es el momento de que mi mamá, por lo menos mi mamá, que era como mi punto familiar más cercano, lo sepa. ¿Me entiendes? Entonces, nada, recuerdo que estábamos hablando
y de repente algo dentro de mí dije, este es el momento. Ya yo había hablado con este chico y habíamos quedado en que yo quería que viniera a la cena de fin de año por la noche, pero como te digo, no quería traerlo con el concepto de amigo. Entonces yo llegué y dije como lo digo, y estábamos hablando que la cena, que si este plato, que si aquel, y de repente yo le dije, ma, tengo que hablar contigo, quiero, y no sabía cómo decirlo, y yo dije como, bueno, yo te voy a decir algo, yo te digo una cosa así por encimita, y luego ya tú lo digieres y miras, a ver, así, de la cosa más casual. Y le dije como, no, pues tú sabes cómo siempre he sido, nadie más que tú me conoce, pues tú me has visto crecer, has visto mi proceso, mi desarrollo, bla, bla, bla. Creo que sabes el tipo de persona que tienes o el tipo de hijo que tienes, y creo que para ti no es un secreto saber que soy distinto, que soy diferente. Pues yo quería que tú supieras que yo soy gay, y que pues nada, en estos momentos estoy saliendo con alguien, me estoy conociendo con alguien y me gustaría mucho que lo conocieras, y este amigo viene esta noche a cenar. Momento incómodo.